¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Veo que quedamos solo los del círculo rojo. Este, sí, poliarquía, no poligresia, pero después de Lilita siempre es un placer hablar y contarles un poco algunas cosas. La idea, nos atrasamos todos un poco, es mostrarles y contarles algunas evaluaciones de lo que vemos que dejó las PASO, lo que pensamos que puede pasar en un par de semanas, y dejar 10 minutos si quieren hacer alguna pregunta o algo, y cortar a la una, que no atrasar lo más importante del día. Primero, un dato de contexto que se habló mucho en la charla que acaban de tener con Elisa Carrió, que es las internas del peronismo. Y el gran tema, y yo creo que el gran cambio que se produjo en los últimos 10 años, desde la crisis del 2001-2002 hasta ahora, es que Argentina se ha recuperado en gran medida de gran parte de las consecuencias de la crisis. Hemos recuperado obviamente el empleo, se ha recuperado la economía, se ha recuperado el sector financiero, se ha recuperado la red de protección social. Lo que Argentina no recuperó en estos 10 años es el sistema de partidos políticos. Y eso es un cambio que ya pareciera permanente después de 10 años en el sistema. Argentina pasó de ser un sistema bipartidista que bien o mal funcionó durante 50 años, y en los últimos 30, o con el regreso a la democracia en el 83, la primera vez que el peronismo pierde una elección abierta, alternancia con Menem, alternancia después con De la Rúa, bien o mal teníamos un sistema bipartidista con a veces partidos menores que entraban y funcionaban dentro del sistema. Bueno, eso no está más. Dejamos de ser un sistema bipartidista y pasamos a ser un sistema partido dominante. El partido peronista es el partido dominante. El partido peronista controla la presidencia de los últimos 21, de los últimos 23 años. Controla como nunca antes, por lo menos en los últimos 30 años, del 83, las provincias, 19 de las 24 provincias, y las 5 provincias no peronistas, todas de distinto color político. Amplísima mayoría en el Congreso Nacional. Peronismo oficialista, peronismo opositor, pero peronista al fin. Control de los municipios del Gran Buenos Aires, mayor control de las localidades, las intendencias a nivel nacional. O sea, el peronismo se ha expandido en estos años como hace tiempo no se veía. Y eso viene de la mano de una oposición fragmentada, dividida, sin liderazgos, sin consensos, sin recursos estatales, que lamentablemente son los que habitualmente son necesarios para hacer política o proyección política. Entonces, la combinación de una oposición totalmente fragmentada, dividida, con un peronismo que crece, se dio en estos años. Y eso que transforma en que el peronismo resuelve sus internas, que en el pasado se resolvían a veces a los tiros, a veces a los votos internos, Cafiero Menem, pero digamos, las internas del peronismo ya no son más internas y las resolvemos todos. La sociedad en su conjunto resuelve las internas. ¿Quién fue el primero que hizo esto? Duhalde, para evitar que Menem quedara como el candidato del PJ en el 2003, ¿se acuerdan? Duhalde sacó la ley que permitía que un partido pudiera tener muchos candidatos. La famosa elección del 2003, Néstor Kirchner, Menem, Rodríguez A, López Murphy, Carrió, Moró, si mal no me acuerdo. 3 candidatos que venían del radicalismo, 3 candidatos que venían del peronismo. ¿El gran riesgo cuál era? El gran riesgo de la estrategia de Duhalde, que el que se colara segundo en vez de ser Kirchner hubiese sido López Murphy. Estuvimos a una semana de que eso sucediera, acá hay gente que lo puede atestiguar, pero efectivamente el nivel de fraccionamiento que tiene la oposición permite que el peronismo se dé el lujo de poder presentar una, dos o tres alternativas, sin correr el riesgo de perder. ¿Sí? Entonces, ese es el primer dato de lo que ha estado pasando. Si lo pueden ver, el promedio del voto al PJ en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, más o menos, previo a la crisis era el 46%. A ver, déjenme decir, no tengo puntero, pero ahí ven el dato, el promedio previo a la crisis, 46%. El promedio
46%. El promedio del voto al PJ post-crisis 2001 en la provincia de Buenos Aires, 71%. En las PASO que acabamos de pasar en la provincia de Buenos Aires, el PJ sumó en realidad 80%. Massa, más Insaurralde, más Francisco de Narváez, más el Momo Venegas que sacó un punto. 80% del voto en la provincia de Buenos Aires fue alguno de los 4 candidatos peronistas. Entonces, eso es el fenómeno que se está dando y que es permanente. Ya no pasó un ciclo electoral, pasó otro ciclo electoral, la oposición no logra realinearse, la oposición sigue totalmente fragmentada, la oposición no peronista, y eso a su vez le permite al peronismo poder trasladar al conjunto de la sociedad sus internas. El otro ejemplo claro después del 2003 fue el 2005, cuando Néstor Kirchner decide separarse y confrontar con Duhalde, que fue la elección de Cristina contra Chiche. Cristina sacó 45, Chiche sacó 20, en total sacaron 66% de los votos en la provincia. O sea que eso como para tener en contexto. ¿Qué pasó recientemente? El primer dato es el kirchnerismo y sus aliados sacaron a nivel nacional en las PASO 31% de los votos. El peronismo no kirchnerista salió segundo, con 26% de los votos. Y después viene un tercer grupo, que es difícil encontrar una denominación actualmente, panradicalismo, lo que expresa o intenta expresar UNEN, que en su conjunto sacó 24% de los votos. Ahora, yo incluso digo, el peronismo no-K tiene la capacidad de aglutinarse, coordinar y actuar de una forma mucho más coordinada que el resto del espacio no peronista. Lo que ahora dicen, el gran resultado de sumar votos, la victoria de Cobos en Mendoza, Wiener en Santa Fe, el buen resultado que sacó UNEN en la capital federal, lo muestran como una unidad. Tienen que dar muchos exámenes todavía para mostrar esa unidad. Hace solo 20 meses, ese espacio presentó 4 candidaturas presidenciales. 4. Wiener, candidato a presidente, Alfonsín, candidato a presidente, Carrió, candidata a presidente, y Pino, que iba a ser, que al final fue Alicia Argumedo. 4 candidaturas presidenciales hace solo 20 meses, un espacio que ahora dice que estar junto y planificando el 2015. Yo diría que todavía tienen que luchar muy fuertemente contra sus demonios internos y lograr mostrar que efectivamente la oposición no peronista va a lograr al menos llegar al 2015 parecido a lo que fue el 2009, por lo menos. Y acá está la evolución del voto. Obviamente, lo que ha pasado pone al gobierno volviendo a los niveles del 2009. Lo paradójico es que este resultado de 31% nacional es menor de lo que muchos de nosotros esperábamos. Y cuando decíamos esperado con respecto a que, bueno, cuando uno compara la situación económica hoy, no es peor que la del 2009, es mejor. Y cuando uno compara o ve los números de apoyo en las encuestas a Cristina, al gobierno, el nivel de aprobación, no son buenos los números que el gobierno tiene, pero son mucho mejor a los que tenía en el 2009. Cuando nosotros veíamos esas cosas, esperábamos un duro golpe para el gobierno, no tan duro como el que fue. ¿Qué es lo que pasó? Yo diría lo siguiente. Acá tienen el peso electoral de cada región. La provincia de Buenos Aires pesa el 38% del país. Lo que nosotros llamamos provincias del centro, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Capital, es otro 30%, y el resto de las regiones suman otro 30%. ¿Cómo le fue al gobierno? En el NEA retrocedió, sumó un punto. En el NOA cayó 6 puntos. En la Patagonia cayó 3 puntos, comparando con el 2009. En la provincia de Buenos Aires cayó 1 punto. En la zona centro sumó 7. O sea que en promedio, en estas provincias, las más anti-kirchneristas, les fue mejor esta elección que hace 4 años atrás. Y no un poquito mejor, sino 7 puntos mejor que hace 4 años atrás. Primer dato significativo e importante, ¿no? O sea que donde peor le fue o donde más retrocedió el gobierno tiene que ver con las zonas más pobres, sobre todo
el NOA, donde retrocedió 6 puntos y 22 puntos con respecto al 2009. Ahora, bueno, estas son las distintas provincias, algunas que ya empiezan con lógicas locales y dinámicas que están pasando. La dinámica que está pasando en San Juan tiene que ver mucho con el freno de la minería y el parate económico. Y de vuelta a un punto, la derrota fue tan dura, en el 76% de las provincias que se concentra la población, el gobierno perdió. Segundo en Buenos Aires, cuarto en Córdoba, tercero en Capital, y ahí tienen la lista. La provincia más grande donde el gobierno ganó es Tucumán, ¿sí? Y solo ganó en provincias que concentran el 24% de la población. ¿Quién es el mapa de los ganadores y perdedores? Yo diría, y las lógicas, si son lógicas provinciales o nacionales y qué fueron pasando. Fíjense el discurso de, bueno, el resurgimiento del radicalismo o la buena elección que tuvo el radicalismo. El radicalismo perdió 1 millón de votos. A pesar de eso estamos hablando que hizo una muy buena elección con respecto al 2009. Perdió 1 millón de votos. O sea, el marketing a veces ayuda a parecer que algo no fue bien cuando no fue tan bien. Sacaron casi 1 millón de votos menos esta elección que hace 4 años. ¿Y dónde ganaron? En cuestiones donde hay muchas lógicas locales. Eduardo Costa en Santa Cruz, que ya lleva hace años competitivo y que había ganado 4 años atrás y que posiblemente sea el próximo gobernador de Santa Cruz. En Chubut, Das Neves, que enfrentando al kirchnerismo regresa. El Cobos, una fuerte victoria en Mendoza, que lo va a posicionar claramente como un competidor para el 2015. Wiener, una muy fuerte victoria en Santa Fe, de las más fuertes de todo el mapa nacional, que lo va a posicionar para el 2015. Massa, sin duda, la gran figura que sale de este mapa electoral nuevo. El resto de las figuras son todas caras conocidas y todas caras que ya estaban en el mapa político en serio de la política argentina. La figura nueva que sale de esta elección es la de Sergio Massa. Y ahí se va dando el perfil de quiénes van a estar seguramente compitiendo para el 2015, ¿no? Entonces, Macri, que hizo una buena elección en la capital, que va a ganar la capital. Mucha gente que votó a las alternativas a Pino o a Lilita no van a votar esta vez por Pino o Lilita. Yo diría que cerca del 40-50% del voto de Prat Gallo, de Terraño, no va a ir a Pino Solanas. Una parte menor de los votos de diputados, porque además la lista de diputados se junta, o sea que Martín Lustó sigue estando y es el segundo de Lilita. O sea, posiblemente en diputados hagan una buena elección, en senador mucho más difícil que la hagan. Pero es innegable que el resultado de la elección en capital de Lilita, después de, como ella mismo dijo, del 1,5% de hace 2 años atrás, la reposiciona en la agenda nacional. Pero yo diría, no busquemos caras mucho más distintas de las que acá aparecen para el 2015, a excepción de la que falta, que es la de Daniel Scioli, que claramente no puede decirse que es un ganador de esta elección, pero que sigue en carrera y como una de las posibilidades concretas del peronismo. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, que es lo que más atención concita. Un dato que puede resultar anecdótico, pero que va a ser importante para lo que pasa dentro de 3 semanas. El día de las elecciones, todos los medios de comunicación, siguiendo lo que hizo la página web del Ministerio de Interior, reprodujeron los porcentajes de votos sobre los votos válidos, que no es lo que habitualmente sucede cuando se dan los porcentajes. ¿Por qué se hicieron sobre los válidos? Porque las PASO requiere, ¿se acuerdan?, ese 1,5% de los partidos más chicos de votos válidos para clasificar para octubre. Entonces, todos los votos que siempre estamos acostumbrados a hablar son sobre votos afirmativos, ¿sí? Entonces, todo quedó mucho más desinflado. Los votos que sacó el kirchnerismo a nivel nacional, los votos que sacaron todos los candidatos, es menos de lo que realmente se dijo que era menos de lo que realmente fue. ¿Cómo fue el resultado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Insaurralde sacó 31, no sacó 29, 28, como se decía, y Massa sacó 36,7. ¿Por qué digo que esto es importante? Primero, porque se va a hablar mucho el domingo de las elecciones de si Massa saca 40% de los votos o no y una lectura política de cuánto creció Massa y cuánto va a ser la ventaja que Massa le termine sacando al gobierno. Massa sacó 36,7% de los votos y hay alrededor de 4% de los votos de la provincia de Buenos Aires que no pasó el corte del 1,5%.
O sea que si este 4% de la sociedad, estos 300.000 votos, no van a votar o se distribuyen proporcionalmente, que además es hasta más difícil porque en general no son votos que tiendan a votar al gobierno, Massa ya no está en 36,7, está en 38,5. ¿Sí? O sea que Massa no sacó 34, 35% de los votos, como se dijo. Massa en realidad, uno ya podría decir que arranca de 38, 38 puntos y medio. Con que Massa le robe, entre comillas, 1,5 punto de votos a Francisco Narváez, ya está en 40. O sea que no debería ser una sorpresa que Massa saque 40% de los votos de la provincia dentro de 3 domingos, sino que debería ser hasta el hecho casi más natural que Massa llegue al 40%. Y eso es un poco lo que las encuestas están indicando hoy, que Massa va a llegar y va a superar el 40% y que el resto de las fuerzas se van a mantener y Francisco de Narváez va a descender un poco. Ahora, una de las razones que explican esta caída del gobierno nacional mucho mayor a la que esperábamos. ¿Dónde perdió el gobierno? El gobierno perdió en los sectores más bajos, cosa que nunca le había pasado en términos proporcionales. Fíjense, ahí está primer cordón, segundo cordón del conurbano, interior de la provincia de Buenos Aires. Siempre el gobierno, los Kirchner obtuvieron significativamente más votos en el segundo cordón, el cordón más pobre de la provincia de Buenos Aires, que en el resto. En el 2005, Cristina Kirchner sacó 50 contra 45 del primer cordón. En el 2007 sacó 51 contra 45, 6 puntos más, 6 puntos más. Cuando le fue muy mal, también le fue mejor en los sectores más pobres, 38 contra 33, 5 puntos más. Cuando le fue muy bien, también le fue mejor en los sectores más vulnerables, 62 contra 55. Y este año, por primera vez en la historia electoral de los Kirchner, sacaron menos en el segundo cordón que en el primero. ¿Sí? Entonces, ese es un dato que no teníamos, que sorprendió, que también se reproduce en lo que pasó en el NOA y en las provincias más pobres, donde al kirchnerismo le fue peor de lo que se imaginaba. Al kirchnerismo, como vimos al principio, donde más creció fue en las provincias más ricas y más antikirchneristas. Capital, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, comparado con el 2009. En los sectores más pobres es donde más sufrió. Entonces ahí lo que nos lleva a pensar es por qué. Hipótesis, inflación, afectando el bolsillo concretamente. Los sectores más pobres son los sectores más informales, los que menos aumento de salarios reales tienen, los que menos protección del Estado tienen, donde el parate de la construcción por ahí se siente más. Hipótesis. Lo que es un dato objetivo es, en los sectores más bajos es donde el gobierno retrocedió más proporcionalmente. La brecha entre capital y provincia de Buenos Aires para los Kirchner fue siempre de 20 puntos. Cuando Cristina sacó 55% en la provincia de Buenos Aires hace 2 años, en capital sacó 35%. Cuando le fue muy mal en el 2009, que sacaron 12 puntos en capital, sacaron 33 en provincia. La brecha siempre fue de 20, 21, 22 puntos en la provincia. Este año la brecha entre capital y provincia fue de 10 puntos. ¿Cómo se entiende que una de las provincias supuestamente más peronistas o de promedio para arriba, que siempre apoyaron a los Kirchner, solo saque 10 puntos más que en capital, que es uno de los distritos más antikirchneristas? Entonces ahí también da para pensar que por ahí la economía se siente más y el efecto económico se están sintiendo más en los sectores más bajos y por ahí en los sectores medios más altos importan más o perdura o todavía es más inelástico la cuestión del discurso, del relato o las cuestiones más simbólicas. ¿Sí? Pero eso es lo que estuvo pasando y no creemos que vaya a haber demasiados cambios por más del paquete de medidas que se ha estado lanzando en estos meses. Un dato por ahí más anecdótico que tiene que ver con el rol de los intendentes y también cómo esta campaña tomó un peso relevante, como por ahí pocas veces antes, los intendentes. En ese gráfico van a ver la imagen de los intendentes. En verde son los intendentes del conurbano que jugaron con el masismo, en rojo son los intendentes del conurbano que jugaron con el kirchnerismo. En el eje vertical está la imagen del intendente en su intendencia, no tenemos todos porque algunos no teníamos datos, y en la línea horizontal está la diferencia a favor de Massa para este lado, o sea,
cuántos puntos más sacó Massa que Insaurralde, de este lado cuántos puntos más sacó Insaurralde que Massa. Fíjense que los dos intendentes de mejor imagen del conurbano son Massa e Insaurralde. ¿Sí? Insaurralde tiene en Lomas de Zamora más del 70% de imagen positiva, Massa tiene en Tigre alrededor del 70% de imagen positiva. Y fíjense cómo la relación de la imagen de estos intendentes y el impacto o la diferencia electoral que lograron sacar. ¿Sí? Massa ganó por 50 puntos en Tigre, en San Isidro, en San Fernando, se ganó por 40 puntos, acá que tiene alrededor de 40% de imagen, se ganó por 25 puntos en Vicente López, en San Miguel, en San Martín, ¿sí? Giustosi y Acuña de Burlingame, una diferencia mucho menor de 10 puntos. Para el kirchnerismo sucedió lo mismo. Insaurralde fue donde más ganaron, que ganaron por más de 25 puntos alrededor. Musi, Granados, Espinosa, Pereira, Gutiérrez, Pérez. Ahora, no es que les quiero mandar al frente a dos muchachos, pero hubo dos que parecieran que no cumplieron con esta relación. Avellaneda y Morón con Gui. Intendentes que tienen alrededor de 50% de imagen positiva, pero que perdieron en un caso por 10 y en otro caso por 15 puntos. ¿Sí? O sea que si yo estuviese del otro lado del mostrador de Bolívar, no de Bolívar, de la Casa Rosada, perdón, Balcarce, diría, muchachos, me parece que sus cuadraditos deberían haber estado por acá. ¿Sí? O por lo menos su imagen tendría que estar por acá. Pero jueguen. Y hay que ver qué pasa. Esto es lo que me interesa ver qué va a pasar ahora dentro de 3 semanas. Efectivamente, si estos intendentes juegan fuerte su prestigio, puede pasar dos cosas. O que trasladen su prestigio a votos y aumenten los votos del kirchnerismo en esos dos distritos, o que se desprestigien por estar jugando fuerte y su imagen caiga. Pero en ese punto donde están, parecieran no ser consistentes. Anecdótico, digamos, no es el kit de la elección, pero es interesante también ver el peso que tuvieron los intendentes. ¿Qué dejó la elección? Y ya con esto un poco concluyo. Me parece que algunas cosas quedaron claras. Uno, no hay reforma a la Constitución. Como lo decía Carrió antes, por ahí alguna gente o el Círculo Rojo, como ella dijo, tenían claro que no iba a haber reforma a la Constitución. El conjunto de la sociedad no lo tenía tan claro y había mucho temor a la Cristina eterna. Lo que me parece que queda claro después de esta elección es no hay reforma a la Constitución posible. Pero hay algo más. No hay reforma a la Constitución, pero no hay amenaza de reforma, que es la forma que tiene el gobierno de tener control de la agenda. Amenazar con que van a ir con la reforma para seguir acaparando la atención. Es lo que hizo Menem hasta último momento. Menem, ¿se acuerdan? Decían, voy por la RR, voy por la RR. ¿Por qué a Menem le creíamos? ¿Por qué la amenaza de Menem era creíble? Porque no dependía de una reforma a la Constitución. La amenaza de Menem dependía de un fallo de la Corte, que todos sabíamos que en cualquier momento, cuando se diera la indicación, la Corte lo emitía. En este caso, porque se acuerdan que era una reinterpretación de la reforma del 94, en este caso no. Entonces, lo que ha pasado y la derrota fue tan abultada que ya no solo no hay reforma de la Constitución posible, sino que el gobierno perdió la amenaza de la reforma. Porque cuando ahora salga Diana Conti o Kunkel a decir, no, vamos a mandar el proyecto de reforma, nadie le va a creer y se le van a reír y decir, mándenlo que nos van a servir de papel borrador. Y eso acelera el proceso de disolución política. Porque no tienen reforma, no tienen amenaza de reforma y no tienen un sucesor claro. Cristina no tiene un sucesor. El hecho de que haya elegido a Insaurralde como candidato a la provincia de Buenos Aires para dar su batalla política más importante del final de su presidencia, candidato que no era conocido por el 70% de los bonaerenses. ¿Cómo se entiende que después de 10 años de gobierno exitoso no tuvieran un ministro, un funcionario destacado, conocido, con buena popularidad que pueda arrastrar votos? Tuvieron que elegir Insaurralde, 70% de la gente no lo conocía. Entonces, obviamente Vudú no es muy creíble como sucesor, el gobierno se combina, no hay reforma, no hay amenaza de reforma, no hay sucesor. Y la pregunta que se hacen los factores de poder y cualquier ciudadano común es,
Cristina no tiene posibilidad de proyección de futuro, se viene algo nuevo, se viene algo distinto. A su vez creo que lo que va a pasar es que va a haber pérdida del control del Congreso, no necesariamente porque la cantidad de diputados que logre obtener el kirchnerismo no le alcance para retener el quórum, sino por, como describió Asís, el garrochismo, digamos, ¿no? O sea, el salto que va a haber de diputados peronistas que se van a reacomodar. No quiero decir que el Congreso, que el gobierno no va a tener capacidad para seguir sacando, el gobierno va a jugar con el Congreso, va a dividir a la oposición con el Congreso, va a mandar proyectos al Congreso que haga que la división se quede desorientada y algunos votando para un lado o para el otro. Eso fue lo que hizo durante los 2 años después del 2009 para desgastar, pero el Congreso no va a poder, por el Congreso no van a poder pasar cosas como la YPF o algunas de ese estilo. Creo que se viene sin duda y que ya se vio más rápido de lo que todos pensamos el síndrome del pato rengo, o sea, la pérdida de control de la agenda y del alineamiento de la presidenta y una discusión profunda dentro del peronismo alrededor de la figura de Sergio Massa primero y el resto del peronismo que todavía está con el gobierno nacional diciendo ¿hacia dónde vamos, Cristina? ¿Cristina va a hacer algún tipo de pacto de gobernabilidad con el peronismo para la transición que queda? ¿O Cristina se va a jugar a reforzar su estilo, sus medidas, su política y hasta que aguante? ¿Sí? Y eso es hasta que las reservas aguanten. Va a haber disminución del temor al gobierno nacional. El otro día Mauricio Macri, ya es evidente, diciendo a los empresarios, muchachos, ya es hora de poder empezar a hablar. Y eso, que fue un arma también de control social del gobierno que ejecutó durante todos estos años, se va a empezar a disipar. No creo que sigan siendo tan exitosas las amenazas de Moreno y de otros tantos funcionarios. Y a su vez va a haber mayor actividad judicial, de ambos tipos, ¿no? O sea, mayor actividad judicial en frenar y trabar decretos o reformas o intentos de políticas kirchneristas, y mayor actividad judicial de la otra, de la que ya se ha empezado a ver algunas cosas y me parece que se va a seguir dando. Y lo que creo que se va a generar, y ya estamos percibiendo, es, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que una de las características negativas que tenemos es que hay en la Argentina muy pocos ciclos políticos. En los últimos 30 años de que volvió la democracia, básicamente tuvimos 3 ciclos políticos. El radicalismo de los 80, que terminó en una hipercrisis, el menemismo de los 90, que terminó en una hipercrisis, y el kirchnerismo, que todavía no terminó. Entonces, la gente le tiene temor al cambio y ve que cuando hay cambios de ciclos políticos están asociados a profundas crisis. Entonces, eso genera incertidumbre y me parece que empezamos a ver eso, ¿no? O sea, ¿es posible que terminemos un ciclo político que solo tenemos muy pocos sin que eso termine en una gran crisis económica? ¿Sí? Me parece que en el momento que la sociedad se empieza a acostumbrar y los propios políticos se empiezan a acostumbrar de que viene una presidencia que dura 4 años, con suerte 8, viene otra de 4, otra de 8, otra de 4, vamos a estar todos en un ejercicio y vamos a tener mucho más desarrollado un músculo que por ahora lo que impide es esto, ¿no? O sea, generar transiciones que sean fáciles y no traumáticas. Por último, yo diría para terminar, muchas veces nos preguntan, ¿estás seguro, Alejandro? Ya nos dijeron esto varias veces, ¿por qué no se va a dar de vuelta como en el 2009, que muchos decían que están acabados, están terminados, no tienen forma y ahora sí pueden? Yo diría, diferencias básicas de que por qué esta vez sí estoy más seguro, un poquito más seguro. Uno, no hay reelección. En el 2009, Néstor y Cristina podían ser electos presidentes. Hoy no está Néstor y Cristina no puede ser electa presidenta. No reformaron la Constitución cuando lo pudieron haber intentado hacer. Venezuela, Ecuador, Bolivia, todos reformaron la Constitución para no tener que enfrentarse a estas restricciones. El kirchnerismo no lo hizo, el método para evitar eso o para suplantar eso que había ideado Néstor era la alternancia Néstor-Cristina. Evidentemente no tenía en sus planes su lamentable fallecimiento tan temprano, ¿no? Pero claramente, primera diferencia, el 2009, tanto Néstor como Cristina tenían la chance de correr. Hoy, ninguno tiene la chance de correr. Si Cristina tuviese la chance de correr por la reelección,
yo les diría que todo el análisis que nosotros, ustedes, los empresarios, el resto de la clase política hace, sería totalmente distinto. Pero todo es gracias a una mágica palabra en un librito que se llama Constitución que dice no puede ser reelecta. Porque no está tan mal Cristina. Los indicadores de opinión pública de Cristina no son tan malos. Todavía tiene alrededor del 40% de la sociedad que más o menos tiene buena imagen o dice que no hace las cosas tan mal. ¿Son mayores los que piensan que el gobierno está mal? Sí. ¿Son más los que piensan que el país está mal? Sí. ¿Son más los que piensan que vamos por el mal camino? Sí. Pero hay un nivel de apoyo bastante estable alrededor de este 30% que sacaron, y hay otro 10-15% de la población que varias cosas dicen no está tan mal, o que destacan bastantes cosas. En parte por eso el éxito de la campaña de Massa de ir por el medio. Entonces yo diría, la gran clave de todo esto es que Cristina no tiene ninguna chance de ser reelecta, y eso cambia todo el panorama político. Segunda diferencia, no hay un delfín, ¿sí? Y no hay la posibilidad marcada de que alguien sea evidentemente el que reemplace a Cristina. Tercero, la capacidad de la economía de recuperarse. La recuperación económica del 2010-2011 fue enorme y le dio un sustento a Cristina para mejorar, crecer y conseguir la reelección. De todos los economistas con los que uno habla, ninguno sostiene que el 2014-2015 la economía se puede llegar a parecer a lo que fue el 2010-2011. Algunos pueden decir vamos a seguir como ahora, vamos a estar un poquito peor, otros pueden decir vamos al tacho. Pero ni los más cercanos al gobierno pueden, hoy se los escucha decir que la economía tiene capacidad de recuperarse en el 2014 y el 2015 como pasó en el 2010-2011. Hay un humor social desfavorable, y hay una imagen del gobierno que está cayendo, a pesar que, como les dije, todavía no es tan mala, pero lo que tampoco está es la posibilidad de recuperación de Cristina por un shock externo. Siempre podría ocurrir algo, pero básicamente Cristina se recuperó, yo diría, Cristina en su peor momento, después del 2009, tenía 20 puntos de imagen positiva, 20. Todo el crecimiento económico que pasó les dio 15, pasó de 20 a 35. Y después en un solo día pasó de 35 de imagen positiva a 55. ¿Qué pasó ese día? Fue el día que falleció Néstor Kirchner. 20 puntos de imagen positiva en un día contra 15 puntos de un año de recuperación económica. Hoy no está ni la recuperación económica ni está el shock carismático. Y por último, Massa no es de Narváez. ¿Sí? De Narváez, primero, no era un peronista muy peronista, por más que a él le gustaba decir que sí lo era. Segundo, de Narváez no podía ser candidato a presidente. Massa es es presidenciable, es peronista, tiene control territorial, tiene un grupo de intendentes que están aglutinados alrededor de él y que le dan un sustento. Así que yo diría, para ir terminando, se viene un periodo de incertidumbre política, se viene una transición política, sin duda. Me parece que el principal interrogante que todos tenemos es si esa transición política va a ser ordenada o desordenada, si esa transición política el gobierno y Cristina Kirchner va a aceptar su debilidad y va a intentar o aceptar negociar con el peronismo, o si por el otro lado esa transición el gobierno va a redoblar, va a continuar con su estilo de estos últimos 2 años, más radicalización, más improvisación, más aislamiento, ¿sí? Y va a intentar llegar hasta el 2015 y que aguante. Básicamente es, como decía Carrió, ¿quién se tira la pelota del ajuste? El gobierno queriendo llegar y que las bombas y el ajuste le quede al que viene, y los que vienen, que además el peronismo sabe que esa es otra de las características distintas de este proceso en relación a lo que hablamos al principio. El peronismo se ve sucesor de Cristina, y es muy probable que el peronismo sea el sucesor de Cristina. Entonces, como ellos se ven claramente como el peronismo, sucesión de peronismo, lo que tampoco van a querer es tener que ajustar ellos los desarreglos de la actual gestión. Entonces me parece que ahí viene una pulseada política muy fuerte, y hasta que no esté definida la transición política no va a poder empezar la transición económica. A lo que sí creo es que una vez que la transición política se resuelva,
La transición económica puede ser más difícil o menos difícil de acuerdo a cuánto el gobierno esté proclive a ayudar o no ayudar a que eso se realice, pero, digamos, el mediano plazo de Argentina es bueno. Digamos, hay muchos deseosos de reempezar, hay muchos problemas autoinfligidos que se podrían solucionar, hay fundamentals que están, el campo produce establemente el doble casi de producción que hace 20 años, o sea que por más que los commodities ajusten, la producción argentina se duplicó, la situación energética se puede resolver, no de un día para el otro, pero en algunos años está Vaca Muerta, que es un capital impresionante para Argentina, más la producción tradicional que requiere nuevas condiciones. Está la minería como fuente rápida de llegada de dólares para invertir. Digamos, hay condiciones que creo que hacen que después del ajuste nuevamente Argentina hacia fines del 2015, 2016, 2017, nuevamente tenga un proceso de recuperación importante. Así que creo que vienen 1 o 2 años difíciles, hay que estar atentos. Quien tiene la pelota y quien puede jugar es Cristina, quien va a decidir, aunque no nos guste, cómo son estos últimos 2 años es la presidenta, pero ineludiblemente me parece que esta vez el kirchnerismo tiene una fecha de vencimiento, que es en el 2015, y a partir de ahí viene un nuevo ciclo económico que va a generar una nueva transición económica. Se hizo un poco tarde, yo diría, si quieren, vamos a comer directamente. ¿Quieres hacer preguntas o ya alargamos? No, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Despedimos al licenciado Katterberg con un aplauso, por favor.